Hola. Gracias, Ale, por la invitación, por considerarme para pensar y relacionar esta relación que tengo con la obra de Awilda de hace un poco más de 10 años. El ensayo me acercó a su obra de manera como si fuese un curador, como as if. Y pues nada, el texto está en proceso, así que lo comparto desde ese lugar, muy sobre la marcha, pero también pues transparentemente. El título es Awilda va a intervenir la exhibición, reescrituras performáticas del espacio curatorial encontrado a través de la visita de artistas de Awilda Sterling. Lo acabo de reescribir ahora, así que lo leo para creérmelo. Okay. Mi relación con la presencia escénica de la bailarina, performera y artista visual Awilda Sterling Duprey surge a partir de mi participación en la exposición retrospectiva de la bailarina y coreógrafa Viveca Vázquez. Titulada Coreografía del Error, Conducta, de Viveca Vázquez, la exposición se convirtió para mí en un primer espacio de formación artística con un grupo de artistas vinculados por una convicción por el movimiento corporal asociada a la danza experimental y a la performance. Un espacio para ensayar una práctica de lectura de abstracciones corpóreas provistas por un archivo de más de 30 años de trabajo artístico y un espacio de formulación de preguntas directamente al cuerpo en movimiento, con el cual pude desarrollar una relación crítica con el mundo del arte puertorriqueño. Pero ante todas las cosas, se convirtió en un espacio de amistad animado por un humor sagaz, una fogosidad política y una tenacidad poética que sostiene la cultura que vive de las preguntas que inventamos para nosotros mismos. En Conducta pude participar de un espacio en donde la división entre la teoría y la práctica se disuelven de maneras complejas en una universidad que se niega a pensar desde y para la producción de conocimiento que emana desde la experiencia estética que emergen a partir de las prácticas del cuerpo pensante en movimiento. Conocer a Awilda Sterling Duprey dentro del contexto de Tal Otra Cosa fue conocer una ecología de prácticas compuesta por una sabiduría caribeña que excedía a la intelectualidad del proyecto universitario que me encontré en mi experiencia subgraduada del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. Estas son las prácticas, preguntas, proyectos y experiencias artísticas de las que me agarro ferozmente para no solo desarrollar proyectos de investigación artístico-curatorial, sino que también para poder pensar mi realidad como persona puertorriqueña en el mundo. Pocos años después, en el 2016, posterior a concluir mi primera activación del Foro Permanente de Performance en el antiguo programa de estudio de la mujer y género, me vuelvo a topar con la obra de Sterling Duprey en el archivo histórico del grupo de danza experimental llamado Pisotón. Este grupo de danza, compuesto por artistas multidisciplinarias tales como Petra Bravo, Glorín John Park, Maritza Pérez, Awilda Sterling y Viveca Vázquez, entre muchas otras personas, son un colectivo de artistas mujeres mejor conocidas como las maestras, pues no solo han generado, modelado e insistido en una multitud de prácticas dancísticas, escénicas y performáticas en Puerto Rico, sino que también han dado forma a las pedagogías artísticas del cuerpo en las principales instituciones de educación superior en la isla y formado artística y políticamente a múltiples generaciones de artistas puertorriqueñas. Como escribo en el ensayo titulado Pisotón, antes de todo género, notas curatoriales en torno a una retrospectiva de danza experimental, publicado en la revista de Política y Cultura Digital, categoría 5, la danza experimental, feminista y caribeña de Pisotón irrumpió una escena dancística que a la mitad del siglo XX estaba constituida por una diversidad de proyectos coreográficos, tales como Ballet de San Juan, del 54, Taller Listriones, del 74, San Juan, Compañía de Bailes Raíces, del 76, Ballet Concierto de Puerto Rico, del 77, Ballet Nacional, del 78, Ballet 70, del 78, Ballet Teatro, del 79, Ballet Caliche, del 78 y Ballet Puerto Rico, del 79 al 81. Estos distintos grupos cultivaban un espectro de géneros que iban desde el ballet clásico y el neoclásico, la danza española y el flamenco, hasta otras prácticas coreográficas marcadas por la influencia tanto del jazz como de los ritmos autóctonos puertorriqueños. En respuesta a este panorama, el lenguaje coreográfico de Pisotón estuvo animado por una estética basada en la improvisación de movimientos corporales, por una ética de creación colectiva, por una política de presencia del cuerpo cotidiano, la escenificación de textos poéticos, instancias teatrales y musicales con contenido político y una reflexión anticolonial y feminista que buscaban
como dice Susan Omar, la historiadora de danza Susan Omar, hablar de Puerto Rico con otros lenguajes y en otros términos. Ahora, después de muchos años de ser su público, su colega y sus admiradores, y gracias a la invitación de Alexandra Rosa, tengo la oportunidad de acercarme formalmente al trabajo de Awilda, de manera pues, individual y enfocada, y con un público que argumentablemente ya ha escuchado 3 conferencias magistrales previas sobre su trabajo, su carrera y su legado artístico en Puerto Rico y el Caribe, dentro de la misma programación. En el contexto de esta conferencia me acercaré particularmente a la práctica de Awilda de intervenir en exposiciones de artes visuales realizadas por artistas, curadores y artistas curadores puertorriqueños a través de la Isla Grande de Puerto Rico. Entre una diversidad de intervenciones podemos recordar los afectos y defectos de un abecedario improvisado de 2015, realizado hace 10 años atrás en colaboración con el bailarín, performero y educador Javier Cardona, en diálogo con la exhibición titulada Abecedario de Afectos del artista visual José Morales en el Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce. Una exposición compuesta por 3 instalaciones que, como dice su curador Juan Carlos López Quintero, sintetiza la obra de Morales por medio de una exploración de la memoria, la ciudad y la violencia. Y tan reciente como hace un año atrás, Awilda responde a la exhibición titulada Asterisco de los artistas Ana Rosa Rivera y Charles Yujas Alvarado en el depósito de la colección Hernández Castrodat en Cagua. Pero durante la noche de hoy me acercaré particularmente a Transparencia, no desnudez, una performance realizada en colaboración con la artista de la performance sonora Ivette Román, a manera de intervención de la exhibición titulada Cosas, apuntes sobre el objeto tridimensional en el arte contemporáneo puertorriqueño, realizada por el artista visual y curador Abdiel Segarra en el antiguo arsenal de la Marina Española. Gracias a la invitación de Awilda, documenté esta performance como parte de la práctica documental que realizo alrededor de la escena de la danza experimental y la performance que anima mi investigación curatorial en Puerto Rico, desde los inicios del Foro Permanente en el 2013. A partir de esta documentación que tomé hace 11 años, que voy a estar pensando en relación a la performance de Sterling Duprey. Esta conferencia tiene la intención de explorar cómo la intervención performática del artista desarrolla una serie de relaciones con los objetos encontrados en la exposición de Segarra y con las lógicas históricas de objetificación racial y colonial provista por el contexto de la performance, el antiguo arsenal de la Marina Española. Con intención de leer los posicionamientos artísticos, feministas y antirracistas de la performance que nos implican ética y políticamente como espectadores y nos hace reflexionar acerca de la práctica curatorial en Puerto Rico. Una pausa para la parte 1. Ahora bien, como bien sabemos, Awilda Sterling Duprey es un artista cuya práctica ha históricamente abordado, intervenido y expandido tanto el expresionismo abstracto como el de la danza experimental y de la performance por medio de una práctica de la improvisación de movimiento corporal, así animada por las prácticas musicales, populares y espirituales afrodescendientes en Puerto Rico, el Caribe y las Américas. Dentro de la inmensidad de un repertorio de prácticas artísticas que, como hemos establecido en las conferencias previas, desborda de maneras inconmensurables los bordes disciplinares de la Academia Moderna Colonial y del arte contemporáneo, me acerco a Transparencia, no desnudez, con la intención de resaltar la decisión de Awilda de nombrarse investigadora cultural en su correo electrónico, investigadora_cultural@yahoo. Nota número 1. Cuando pienso en Awilda Sterling como investigadora cultural, pienso especulativamente desde ese departamento de danza y performance que no existe en la Universidad de Puerto Rico. Pues, como dije anteriormente, la universidad no piensa desde a través de las prácticas estéticas que animan sus pedagogías y sostienen la formación de artistas intelectuales politizados en Puerto Rico. En este departamento podemos encontrar no solo a Awilda, de profesora e investigadora, sino que también a Petra Bravo, Viveca Vázquez, Teresa Hernández, Javier Cardona, Alejandra Martorell, Karen Langevin, Pepe Álvarez, Eduardo Alegría, Nivea Pastrana Santiago, Awilda Rodríguez Lora y Noemí Segarra, entre muchas otras artistas visitantes. Este departamento de danza y performance quebrarán con la violencia epistémica generada por el eurocentrismo del proyecto moderno colonial e hispanófilo del Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades, ofreciendo así otros caminos posibles para la práctica del pensamiento de la experiencia artística en el escenario en Puerto Rico. Dentro de este lugar especulativo, propongo entender Transparencia, no desnudez, como el trabajo de campo de una investigación de una práctica de investigación artística.
Contrario al estudio Visit, en donde los curadores, críticos, historiadores, coleccionistas y colegas visitan el estudio del artista localizado en un lugar específico, propongo entender la práctica de intervenir exhibiciones de Sterling como una visita de artista. Podemos entender la visita de artista como una práctica de investigación en donde el artista es la persona que visita e interviene en los diversos espacios de presentación de arte contemporáneo con intención de generar preguntas, relaciones, cuestionamientos, interrogaciones y diálogos posibles con y a través de una ecología de obras de arte producida por una comunidad diversa de prácticas. El objeto de estudio de las visitas de artistas es argumentablemente el espacio curatorial encontrado. Un entramado de relaciones materiales, conceptuales y especulativas materializadas por una ecología de obras de artes convocadas mediante una serie de preguntas e ideas curatoriales, históricas, políticas y culturales, espacializadas así dentro de un contexto específico. La visita de artistas es de un espacio curatorial encontrado se puede entender como un escenario de una pregunta estética, de una investigación postdisciplinar que busca construir experiencias sensibles que conjuren diversos tipos de saberes a través de la selección, la relación y la coproducción de imágenes, sonidos, espacios, atmósferas, ideas, performance y otras prácticas discursivas producidas en relación a esta comunidad de objetos encontrados. Antes de seguir adelante, es importante destacar que la visita de artistas realizada por la Wilda Sterling no siempre son parte de la programación de la exhibición. Parte de ese trabajo de campo es importante entablar una relación con los artistas, curadores y administradores de las instituciones culturales que hacen posible estos proyectos. Pero como sabemos, Wilda es una artista conocida y admirada por toda la comunidad cultural puertorriqueña. Por tal razón, podemos argumentar que Wilda es una artista que no solo es frecuentemente convocada a participar como artista en una multiplicidad de programaciones que acompañan diversos proyectos curatoriales, sino que también Wilda se autoconvoca a sí misma para entablar una práctica de estar presente, de sentir, pensar y moverse libre y críticamente en relación a la comunidad de obras de arte, porque siempre es bienvenida a hacerlo. Es decir, si a Wilda le interesa o de alguna manera se ve remotamente conmovida o interpelada por algún trabajo artístico o curatorial realizado en una exposición, ella lo va a intervenir. Pues es la exhibición quien la convoca. Entonces, para preguntarnos qué hace la visita de artistas de Wilda con el espacio curatorial encontrado, Entonces hay que preguntarnos qué hace la visita de artistas de Wilda con el espacio curatorial encontrado. Para preguntarnos eso, hay que primero preguntarnos cómo los curadores materializan su pensamiento curatorio en una exposición y qué labores hace dicha exposición en el mundo, o sea, cómo las exhibiciones performean. Parte 2. A manera de navegar estas preguntas, propongo entender transparencia no desnudez como una crítica institucional performática que se posiciona de manera política ante la labor intelectual realizada dentro de la institución cultural más importante de Puerto Rico, el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Pero para entender la crítica institucional realizada por Wilda, hay que primero entender que la exposición realizada por Segarra también realiza una crítica institucional al ICP desde sus adentros. En COSA, Segarra reúne al trabajo de 22 artistas puertorriqueños que exploran la producción de objetos tridimensionales como herramienta medular para la creación de un diálogo curatorial con una serie de objetos, desde esculturas, máscaras a talla de aves. Así que es una variedad diversa de objetos. Objetos pertenecientes a diversas colecciones permanentes dentro del ICP. La exhibición contó con la participación de artistas como Tony Pavón Cruz, Carlos André Ibarra, Ulrich López Mendel, Miguel Luciano, Suania Minier, Arnaldo Morales, Cintia Morales, Jesús Bubu Negrón, Néstor Lotero, José Rito Cordero, Frances Rivera, Melanie Rivera Flores, Quintín Rivera Toro, Jaime Rodríguez Crespo, Luis Rivera, Rubén Rolando Soya, Aarón Salavarrías Valle, Filipo Tirado y Miguel Ángel Torres Aponte. Nota número 2, esta exhibición también sucedió en relación a 2 otras exhibiciones que también involucran la performance. Cuerpo Materia, performance de 2000 a 2014, de la curadora, poeta y traductora Sabrina Ramos, y Behind the Scene, Arte y Cuerpo y Derecho, realizado por la curadora Stephanie Monserrate.
La sala de exposición de cosas es un espacio expositivo sin paredes, un espacio lineal y cuya longitud generosa provista por la arquitectura colonial proveía a la comunidad de obras de arte un espacio de vinculación horizontal sin una aparente fragmentación, jerarquía y categorización a la mirada del espectador. El espacio expositivo de la exposición está situado dentro del antiguo arsenal de la Marina Española, un edificio militar construido por el Imperio Español entre 1800 a 1854, cuya arquitectura colonial le da forma a parte del Instituto de Cultura. Pero antes de analizar la performance de Aguilda en relación al antiguo arsenal de la Marina, me acercaré a la dimensión institucional de la exposición. Como me comenta Segarra, el ICP es hijo de toda esa tradición occidental, pues la funda un arqueólogo antropólogo, Ricardo Alegría. Las cosas operan allá adentro, todavía dentro de una mirada inevitablemente clasista, porque piensa las cosas como folclore, y el folclore siempre es no blanco. El folclore es taíno, el folclore es afro, y lo demás es la Iglesia Católica. Desde mi punto de vista, es pensar que están vinculadas al presente de la historia, están cristalizadas en el pasado. Por tal razón podemos entender, cierro cita, por tal razón podemos entender esa tradición occidental que funda el ICP no solo es una inevitablemente clasista, sino que es inevitablemente racializante de una producción cultural puertorriqueña. Los procedimientos curatoriales que divinieron en dicha exposición responden de manera crítica a las epistemologías modernas y coloniales que sostienen la práctica de observar, agrupar, clasificar, analizar y preservar objetos culturales en las distintas colecciones del ICP. Por lo tanto, podemos entender la intención curatorial realizada por Abdiel como una crítica institucional que busca intervenir y reorganizar estas lógicas modernas y coloniales que organizan, clasifican la colección del ICP en estructuras jerárquicas y racializantes de lo que es la cultura puertorriqueña. Esto lo hace a través de una mediación desjerarquizante y democratizante, aunque no necesariamente antirracista, porque eso es lo que vamos a ver con la labor de Aguilda, que busca desdibujar las líneas que separan la colección de las artes populares de la colección de arte moderno y contemporáneo. El desdibujamiento de estas líneas epistémicas se manifiesta en la decisión de Segarra de eliminar el elemento museográfico formal como lo es el pedestal, como elemento museográfico dentro del espacio expositivo de una exposición. Dice Segarra: yo traté de eliminar el pedestal como un statement curatorial porque yo creo que el pedestal culturalmente, visualmente, es una cosa que viene muy de las culturas europeas. Entonces yo quería hacer un territorio de encuentro, donde las cosas pudieran coincidir como cosas, como objeto tridimensional, independientemente de cuál haya sido su fuente de producción. Haya sido un artesano, entre comillas, o un artista, entre comillas, también. Cierro cita. Ahora bien, ¿cómo la performance de Aguilda habita el territorio de encuentro dispuesto por el espacio curatorial encontrado por la artista? ¿Qué tipo de relaciones la performance de Aguilda establece con la democracia curatorial dentro de la exposición de Abdiel? Parte 3. La artista realiza su performance prácticamente desnuda. Se presenta en el espacio expositivo de cosas con su cuerpo cubierto con papel de celofán que cubre su torso, sus brazos y sus piernas como vestuario. Pero, como anuncia el título de su intervención, transparencia, no desnudez, la performance no necesariamente se aproxima a la desnudez de su cuerpo, sino que a la opacidad provista por la transparencia de celofán que cubre su cuerpo desnudo. Es desde una propuesta estética que aborda la transparencia del cuerpo, no la de su desnudez, que el artista establece una serie de diálogos, posicionamientos y relaciones performáticas con la obra de arte situada en cosas. Como parte de la puesta en esa transparencia visual y corporal, esta serie de vínculos son materializados mediante una serie de improvisaciones sonoras realizadas por el artista de la performance sonora Ivette Román. Algo que el ensayo le falta por trabajar es precisamente cómo pensar esa intervención sonora. Es un trabajo que me falta hacer, en el momento se me escapa, pero es una pregunta que sostengo y voy a seguir sosteniendo. Para continuar abordando cómo la visita del artista se relaciona con las cosas, con las obras de arte situadas en cosas,
Hay que recordar que esta performance no es un recorrido curatorial de la exposición de Abdiel, no es una mera reinterpretación de la propuesta curatorial de la exposición, no es una colaboración con los artistas expuestos, no es una apropiación de la obra de arte situada en el espacio expositivo, sino que se puede entender como una intervención afrofeminista a la crítica institucional realizada por Abdiel en Cosa. La intervención afrofeminista de Wilda se hace un espacio posible dentro de esa reorganización desjerarquizante y democratizante que Abdiel realizó adentro desde el ICP, para, como nos enseñó la filósofa puertorriqueña Mara Negrón en la huelga de la Universidad de Puerto Rico en el 2010, hacer aparecer los sujetos invisibles que la institución cultural más importante de la colonia no borra. Y con esto me refiero a cómo Sterling Duprey hace aparecer el legado del cuerpo de trabajo artístico de las mujeres negras dentro de la cultura puertorriqueña en el Instituto de Cultura, en el Arsenal de la Marina Española. Un repertorio irreverente de prácticas del cuerpo que confrontan, reorientan y exceden las lógicas modernas del archivo Estado-Nación que a pesar de su persistente borradura colonial, persiste. Dentro de este lugar propongo entender transparencia desnudez no como una mera crítica institucional de segundo orden, una crítica de la crítica, sino como una intervención afrofeminista que realiza una relectura de la ecología de obras provistas por Abdiel, que anima una reescritura de ese espacio curatorial encontrado que excede la espacialidad del cubo blanco de la galería, pues percola en el contexto de la ejecución de la performance, en el mismo arsenal de la Marina. En particular, la constelación de agencias materiales y discursivas que han sostenido una larga historia de racialización, abyección, objetificación y deshumanización de las personas negras y racializadas que han habitado y transitado el Caribe antillano, asentado colonialmente por el imperio español y estadounidense. Es decir, mirar la performance de Sterling Duprey a la luz del legado colonial que carga el antiguo arsenal de la Marina Española implica pensar la performance en relación a la reducción forzada del cuerpo negro a ser propiedad, a ser objeto, a ser carne desubjetivada en los mundos modernos coloniales en el Caribe y las Américas. Entonces, ¿cómo Wilda se posiciona con ese repertorio transhistórico de políticas de objetificación colonial y racialización de los cuerpos negros provistos por la misma arquitectura colonial? Por tal razón me acerco a las maneras en que el historiador afroamericano de la performance negra en los Estados Unidos, Ulrich Macmillan, propone aproximarse a la objetualidad como un método de práctica de performance ejecutado por personas negras en búsqueda de alcanzar algún tipo de agencia, poder o incluso placer como estrategia estética y política en lugar de simplemente un lugar primario para el daño colonial. En su libro titulado Embodied Avatars, Genealogies of Black Feminist Art and Performance, Macmillan centra su atención en cómo las mujeres negras se convierten repentinamente en objetos, es decir, se objetifican al utilizar sus cuerpos como materia maleable, manipulable, dentro de las circunstancias políticas concretas. Esto es lo que Macmillan se refiere como performing objecthood, o en español, una performance de la objetualidad. Nota número 3, una performance de la objetualidad no es lo mismo que una performance de la objetificación de los cuerpos negros mediante un repertorio sociopolítico. Para Macmillan, el convertirse en un objeto demuestra ser una herramienta poderosa para los artistas representar los posicionamientos propios del cuerpo por medio de una repetición estilizada de actos, o sea, performance, que reinscribe cómo los cuerpos femeninos negros se mueven y son percibidos por los demás. Es decir, la performance de objetualidad, según Ulrich Macmillan, se convierte en un método hábil para eludir los límites impuestos a las mujeres negras dentro de la esfera pública o dentro de la esfera cultural colonial en Puerto Rico. A la vez un método hábil para escenificar arte y alteridad en lugares imprevistos, ofreciendo así la posibilidad, aunque nunca una garantía, de una subjetividad emancipada. Entonces, siguiendo a Macmillan, me pregunto, ¿cuáles son esos riesgos y placeres estratégicos que conllevan al artista a convertirse en objeto en el espacio curatorial encontrado en cosas? Parte 4. Ahora me acerco a la performance como tal. Como dije anteriormente, esta performance sucedió hace 11 años. Por tal razón me acerco a la performance de Wilda desde la instancia del video que realicé en 2014.
Desde esta distancia histórica me acerco a la intervención afrofeminista a la crítica institucional realizada en COSA por medio de cómo Huilda se aproxima performáticamente a la obra de artistas visuales tales como Néstor Otero, Ánex Bulgo, Aarón Salavarría y Jorge González, según he encontrado en la documentación audiovisual. Nota número 4. Quiero aclarar que no estaré leyendo la obra de estos 4 artistas en virtud de sus propias presencia, agencia, existencia en el mundo. No estaré leyendo las significaciones posibles que emanan dentro de su posicionamiento, dentro de esa ecología de obra, sino que me estaré acercando al performance de Huilda como si fuesen objetos escenográficos. No necesariamente voy a estar leyendo una experiencia museográfica. Acorde con las operaciones curatoriales de Abdiel respecto a la decisión de eliminar el pedestal museográfico como elemento formal de la exposición, la pieza de Néstor Otero es una mesa de cristal cuya superficie está repleta de botellas de cristal. Está llena también de cristal. Estas botellas son en su mayoría transparentes. Solo una minoría de estas botellas de cristal son de algún color. El azul, el amarillo, el anaranjado y el rojo tenue dimensionan la fragilidad translúcida que propone la obra. Es aquí, mediante la decisión del artista, vestir con papel celofán, en donde empieza el diálogo estético con la transparencia material de las botellas de la obra de Otero y la transparencia del cuerpo de Huilda. Tanto la mesa como las botellas sirven como medio cristalino para filtrar la iluminación de la exposición de manera tal que ilumina el suelo de la galería, convirtiéndose así el suelo de la misma, el suelo debajo de la mesa, en un escenario posible para el artista. Más allá de las decisiones de Segarra en torno a la eliminación de los pedestales, la mesa de Otero establece una jerarquía espacial en el espacio curatorial. Es decir, la mesa establece una jerarquía entre una arriba y una abajo. Pues mientras que el pedestal separa la obra de arte de la mortalidad del suelo como acto de descontextualización divina, la horizontalidad de la mesa genera una partición vertical que figura su tope en relación con lo limpio, lo cocido, lo incluido, lo legible, lo visible, lo consumible, lo legítimo, lo legal y lo encontrado. Y, por el contrario, figura el suelo de la mesa en relación a lo sucio, lo crudo, lo excluido, lo ilegítimo, lo invisible, lo ilegítimo, lo ilegal, lo perdido. Entonces, como primer gesto de objetificación corporal, la artista establece una relación con la obra de Otero a posicionar su cuerpo a manera de reposo, a manera de ocio, debajo de la mesa, en ese espacio iluminado por iluminación filtrada por la botella. En mi conversación con Abdiel, el curador me dice que es importante esto debe haber empezado antes. En mi conversación con Abdiel, el curador me dice que es interesante porque yo pensaba que estaba cambiando las cosas, cambiando el pedestal a la mesa para hacer la jerarquía, para deshacer las jerarquías entre las obras curadas, y viene a Huilda y se coloca debajo de la mesa, dejando claro que siempre va a haber cosas que pasan por debajo de la mesa. Es decir, ese primer posicionamiento de Huilda con la exposición de Abdiel es de ocupar el suelo iluminado de la obra de Otero, para vincularse políticamente con traer la conversación, hacer presente todas las cosas sucias, crudas, invisibles, ilegítimas e ilegales que pasan precisamente por debajo de la mesa dentro del antiguo arsenal de la Marina Española, dentro del Instituto de Cultura puertorriqueña. En otras palabras, su primer posicionamiento es el de la racialización. Como pueden ver, es un espacio de descanso, de ocio, retando ese espacio transparente que divide el arriba y el abajo. El video dura como 3-4 minutos, pero más o menos entendemos esa instancia de Huilda. El segundo gesto de objetificación del artista que atenderé sucede en relación a la obra de Ánex Bulgo. Mientras que la mesa de cristal de Néstor Otero propone una verticalidad de una arriba y una abajo, la mesa de Ánex Bulgo
es de madera y su superficie no pretende ser soporte de otro objeto. No replica la labor museográfica del pedestal. La mesa funge como un soporte para un contenedor. Su superficie es la vitrina translúcida que le da visibilidad a un mundo autocontenido de un terrario. Una réplica minúscula que hace del mundo natural un objeto confeccionado para el placer de la mirada humana, una forma de poseer el territorio que dialoga con el souvenir. Es una mesa cuya verticalidad no propone una arriba y una abajo, sino que una adentro y una afuera. De algún objeto terrario, de un objeto territorio, de alguna cosa isla o de algún otro mundo materia posible dentro del ambiente colonial construido del Arsenal de la Puntilla. Nota 5. Cada isla caribeña es un terrario que replica perversamente Europa, pero dicha réplica nunca es totalizante, pues el trópico está constituido por excesos salitrosos que corroen los archivos coloniales. Como segundo acto de objetificación corporal, el artista establece una relación con la obra de Anex Burgos al posicionar su cuerpo racializado por una riba de cristal en el afuera de una réplica de algún mundo, materia caribe. Si entendemos el adentro del terrario como una zona de ser construida por fuerzas coloniales, entonces William Sterling se relaciona con la réplica del Caribe desde una zona de no ser, el cubo blanco dentro del arsenal de la Marina Española. El afuera del artificio también es una realidad manipulable, desechable, extraíble, objetificable y especulable y vendible. El tercer gesto de objetificación del artista sucede en relación a la obra de Aarón Salavarría. Contrario a la obra de Néstor Otero y Anex Burgos, la obra de Salavarría no es una mesa, sino que, como dice Segarra, es una facsimilización serial de removedores de tragos hechos de madera a partir de estereotipos raciales que caracterizan el cuerpo negro femenino. La artista se posiciona desde un adentro, la artista no se posiciona de un adentro, una afuera, una arriba ni una abajo, sino que confronta la obra de Salavarría de frente, para inmediatamente posicionarse de costado, de manera tal que el artista visualmente se incluye, se hace parte, se hace una mujer, se objetifica como mujer negra dentro de estas réplicas de madera. Esta es una de las objetificaciones más literales que sucede en transparencias no desnudes, pues la artista se hace equivalente a la caracterización sexual, racial, exoticista y objetificadora de las mujeres negras como objeto de deseo, también manipulable y desechable en una sociedad del espectáculo, del consumo y del cansancio. Es en diálogo con la pieza de Salavarría, en donde Sterling decide, con la colaboración de Yvette Román, desprenderse del papel celofán que envuelve su cuerpo. Yvette Román pica el vestuario de celofán del artista mientras ésta se pasea frente a la línea de removedores de madera. Es aquí en donde la transparencia del artista cede a la desnudez literal con la cual el artista entra en diálogo con la próxima performance. Voy a terminar que termine este cantito. El cuarto y último gesto de objetificación del artista que atenderé sucede en relación a la obra de Jorge González. Como escultor, Jorge propone el carboncillo como un objeto del mundo del arte con el cual figura alguna realidad dentro de la arquitectura colonial española. Con el carboncillo, el artista trazó un arco en una de las esquinas del espacio expositivo. Como dice Abdiel, el dibujo pues dibuja la arquitectura.
contenía la arquitectura colonial en ese gesto de trazar un arco. Era como crear un golpe en el cubo blanco. En otras palabras, Jorge lo que dibuja, dice Abdiel, es el vacío. El espacio curatorial encontrado se oscurece y es iluminado por un clip light que ilumina el dibujo del arco de Carboncillo. Posterior al desnudarse frente a la obra de Salavarría, Sterling Duprey interviene en el espacio provisto por la iluminación, señalando el arco dibujado por González con su dedo índice. Ahora, de ser réplica de una facsimilización serial racista, la artista transcurre el dibujo del arco acompañado de su propia sombra, no la materialización de un repertorio sociopolítico colonizante y racializante. Posterior a reconocer el arco de su doble, la artista se sienta debajo del arco sobre una toalla de color verde. Yvette Román dispone el espacio con un plato lleno de una multitud de pedazos de carboncillo. La artista procede a frotarse el cuerpo con el carboncillo, convirtiendo su cuerpo como un soporte material del dibujo dentro de la exposición, efectivamente desplazando el antiguo arsenal de la Marina Española como contexto material y contenido. Conclusión, la visita de artista que realiza Sterling Duprey teatraliza el espacio curatorial encontrado de cosas, hace de la ecología de objetos presentados en el espacio expositivo mediante una pregunta, operación curatorial en espectadores, o sea, hace la obra en espectadores de la performance de Awilda. Pues la obra de arte con la que el artista se relaciona ya no son meros objetos, sino que participantes en esta situación abierta, especulativa y generativa de otra cosa, de otra realidad, generativa de lo que excede lo posible dentro de un espacio de encuentro delimitado. Una intervención afrofeminista que no solo se hace espacios para hacer aparecer lo feminizado, lo racializado, lo objetificado y lo deshumanizado dentro de la lógica de las instituciones culturales de la colonia, sino que reinscribe y reformula y reimagina en comunidad, porque es Awilda, en relación a Abdiel, en relación a todos los artistas, sus parámetros epistémicos y conceptuales y operativos de la institución. Entonces, a manera de coda, tengo un último párrafo, que es con el cual la performance de Awilda me invita a pensar la curaduría, qué preguntas me regala la performance. A manera de conclusión me pregunto cómo la práctica curatorial de performance en Puerto Rico. Por tal razón me acerco al ensayo titulado Las prácticas atrevidas, pasado y presente de las curadurías en Puerto Rico, una entrevista realizada por la curadora, traductora y poeta Sabrina Ramos Rubén al dramaturgo, curador y escritor de arte Nelson Rivera, acerca del desarrollo histórico, las funciones y el buen trabajo de la práctica curatorial en Puerto Rico. Para Nelson, la verdadera función de un curador es permitir que el buen trabajo de un artista sea legible y accesible para la comunidad a la cual está dirigida. Okay. Es decir, a pesar de que, como Rivera escribe, la curaduría siempre va a ser una toma de posición, argumenta que el buen trabajo del curador es invisibilizarse. Con esto, Rivera se refiere a que no sientas que hay un curador detrás de la exposición, que lo que vea sea solamente el trabajo del artista. Continúa, me molestan las exhibiciones en donde prima la visión del curador por encima de los artistas, son horribles. Pues se supone que el trabajo del curador está al servicio del trabajo de los artistas, no que hagas intervenciones políticas en el mundo. Es por tal razón que para Nelson la buena curaduría es una con la que no necesariamente estás de acuerdo, pero entiendes que es la posición del artista y la vas a proteger de la manera más clara posible. A pesar de que reconoce que el curador siempre va a estar ahí, de que no hay situaciones de pureza, Rivera argumenta que el curador se debe borrar. Tiene que desaparecer porque el artista va primero. Entonces, al Nelson posicionar el rol del curador como un curador invisible, me pregunto, ¿cómo podemos aproximarnos a una práctica curatorial transparente? Transparente ante nuestras preguntas, transparente ante nuestros posicionamientos críticos ante las culturas oficiales, transparente ante las lógicas modernas y coloniales, ante las instituciones culturales y académicas, transparente ante las instituciones borradas,
de las insistentes borraduras coloniales de nuestra existencia y transparente y nunca desnude ante las lógicas neocoloniales que venden, ocupan y militarizan nuestro territorio. Gracias. Como les dije, es un trabajo en proceso, así que tienen comentarios, señalamientos, críticas, las agradezco. Gracias. Gracias.